Muy buenos días, licenciado y compañeros en general. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra exposición. Somos el equipo número 3. Esta exposición pertenece a la unidad didáctica 2, enfoque clásico, enfoque humanista, enfoque neoclásico y enfoque estructuralista de la administración. Y para esto realizaremos el siguiente marco teórico, el cual tenemos el enfoque clásico de la administración, el enfoque humanista de la administración, el enfoque neoclásico de la administración y el enfoque estructuralista de la administración. Mi nombre es Chávez Bartolo Rodrigo Leonel y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el enfoque clásico de la administración. El enfoque clásico de la administración se divide en dos escuelas o dos teorías. Tenemos la teoría científica y la teoría clásica. La teoría científica, su principal representante es Frederick Taylor, cuyo postulado es el énfasis en las tareas, máxima eficiencia, más ganancia y ofreciendo a sus obreros mayores salarios. Y asimismo tenemos la teoría clásica, la cual su principal representante es Henry Fayol, y cuyo postulado es el énfasis en la estructura. Ahora vamos a hablar de una de las teorías del enfoque clásico de la administración, la teoría científica, cuyo representante es Frederick Taylor y cuyo postulado es el énfasis en las tareas. Y asimismo como Frederick Taylor, tenemos otros autores, los cuales tenemos a Emerson, a Karl Barth, a Henry Kant, entre otros. Pasamos con el primer punto, el cual es la obra de Taylor, la cual se divide en primer periodo y en segundo periodo. En el primer periodo nos dice que pagar más al obrero que produce con el incentivo al buen trabajo. Y en el segundo periodo es el interés por las labores y tareas que realizan los obreros. En segundo punto tenemos la administración como ciencia. Es el análisis completo del trabajo, análisis de los tiempos y los movimientos, establecer patrones de ejecución, capacitar al personal, especializar al personal, énfasis en la gerencia e instalar una sala de planeación. Pasando al tercer punto tenemos la organización racional del trabajo, el cual es el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos, estudio de la fatiga humana, división de trabajo y especialización del obrero, incentivos salariales y por producción, condiciones ambientales del trabajo y por último la estandarización. Cuarto punto tenemos los principios de la administración científica, los cuales tenemos los principios de la administración según Taylor. Tenemos principio de la eficiencia de Emerson. En tercero tenemos los principios básicos de Henry Ford. Y por último, tenemos los principios de excepción. Y ahora como quinto y último punto tenemos la apreciación crítica de la administración científica, la cual es el mecanismo, la supercialización del obrero, la visión microscópica del hombre, la falta de comprobación científica, enfoque incompleto de la administración, limitaciones en el campo, enfoque prescriptivo y normativo, enfoque de sistema cerrado, pionera de la administración y por último tenemos la conclusión. Ahora vamos a pasar con la aplicabilidad en la teoría científica de la administración. Para esto nos dan el siguiente ejercicio, el cual nos dice: MMWX es una empresa que fabrica piezas para automóviles. En función de las necesidades del mercado, la fábrica debe aumentar la producción 15% el próximo año. Por ello, tendrá que contratar a unos 80 nuevos empleados, además de hacer algunos cambios en las máquinas y los equipos, así como en los métodos de producción. ¿Cómo procedería usted en esta situación? Pues para resolver este ejercicio vamos a usar los principios de la administración científica. Vamos a usar los 4 principios de Taylor.
Y el primer principio de Taylor es el principio de planeación. Y referente al ejercicio diría lo siguiente: contratar a 80 empleados nuevos, brindar asesorías a los trabajadores para un mayor desempeño. En el segundo principio de Taylor tenemos el principio de la preparación, el cual es seleccionar empleados con aptitudes y capacitados para los puestos de trabajo que se les requiere en la empresa. Asimismo tenemos el tercer principio, el cual es el principio de control, el cual, aplicado al ejercicio, es verificar la ejecución de los trabajos según la estrategia usada. Y asimismo tenemos el último principio, el cual es el principio de ejecución, la cual es cumplir con las normas asignadas, mantener el desempeño del trabajador. Mi nombre es Morales de la Cruz Maicrisana Claudia y voy a presentar la administración clásica. Tiene tres autores, cuales son Henry Fayol, Woollich y Urwick. Su postulado es el énfasis en la estructura. Henry Fayol. Sus procesos administrativos es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Acá tiene las funciones básicas de la empresa, cuáles son las funciones técnicas, las funciones comerciales, las funciones de seguridad y las funciones contables. El siguiente son la organización lineal. En este se divide en cuatro, que es la unidad de mandos, que cada persona tiene un único y exclusivo jefe. El 2 es la unidad de dirección, es cuando todo plano se integra los planos mayores para los objetivos de la organización. El 3 es la centralización de la autoridad, es que toda autoridad centrada es una cúpula. El 4 es la cadena escalar, es la jerarquía en autoridad de mando. Los otros son los principios generales de la administración según Fayol. Son 14 principios, los cuales el primero es la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses generales, la remuneración del personal, la centralización, la cadena escalar, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, iniciativa y el último es el espíritu de equipo. 4. El tipos de autoridad. Hay dos autoridades, que es la autoridad de línea y autoridad de staff. En la autoridad de línea es cuando los gerentes tienen el poder de dirigir y controlar a los subordinados inmediatos. La siguiente es la autoridad de staff. Es el derecho de aconsejar, recomendar y orientar a los gerentes en sus áreas de especialidad. El siguiente autor es Woollich, cuáles sus procesos administrativos es la planificación, organización, asesoría, dirección, coordinación, información y presupuestación. El siguiente es Urwick, que sus procesos administrativos es la investigación, previsión, planeación, organización, coordinación, dirección y control. En esto tiene los principios de la administración según Urwick, que es los principios de especialización, el principio de autoridad, el principio de amplitud administrativa y el principio de definición. En el principio de especialización es ejecutar solo una función. En principio de autoridad es la línea de autoridad que está definida, conocida y reconocida por todos. El principio de amplitud administrativa es un supervisor para cada cierto número de personas. Y el principio de definición son las obligaciones, la autoridad y la responsabilidad que deben estar definidos por escrito y deben ser comunicados a todos. Bueno, el siguiente es el caso de aplicabilidad de la teoría de administración clásica. Al asumir la dirección general del Imperio Tintas, Reinaldo Borba pretende poner la casa en orden, que su primera acción fue convocar a una junta a sus tres directores subordinados para definir los principios que orientarían a la compañía. Reinaldo pretende llevar a la empresa por un nuevo rumbo y según él, nada mejor que establecer reglas y principios. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Bueno, el fundamento teórico que vamos a usar es los principios de la administración, que es Chavinato 2019, página 65. Acá vamos a usar 7 pasos, que primero es la planificación, el cual es la elaboración de un plan estratégico en una empresa. El siguiente es la organización, que es la creación de una organización dentro de la empresa.
El siguiente es la asesoría, que es la implementación de programas de capacitación para los empleados de una empresa. La dirección es la toma de decisiones estratégicas por parte de los altos directivos que favorezcan a la empresa. La coordinación es la planificación y programación de proyectos en una empresa de construcción. La información es la elaboración de informes de rendimiento para los directivos de la empresa. Y la presupuestación es la elaboración de un presupuesto anual que debería tener la empresa. Y esto sería todo. Gracias. Mi nombre es Yomara Michelle Castaño Zelaya y a continuación les hablaré sobre el enfoque humanista de la administración, donde encontramos la teoría de las relaciones humanas de la administración. El autor es George Elton Mayo y su postulado es el énfasis en las personas que trabajan o que participan en las organizaciones. Seguidamente hablamos del origen, que se da por la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de conceptos rígidos y mecanicistas que son de la administración científica. Seguidamente por el desarrollo de las ciencias humanas, que es la psicología y la sociología. También están por las ideas de la filosofía pragmática, donde sostiene los conceptos humanos representan el significado real de las cosas. Y como último, por las conclusiones del experimento de Hathaway, que sería que el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo. Seguidamente está la teoría del campo de Lewin, donde menciona que el comportamiento humano no depende del pasado ni del futuro, sino del campo dinámico actual. Luego está el ciclo de motivación, que se da como resultado la satisfacción de las necesidades a través de unas etapas. Y después está la frustración y compensación, que son etapas del ciclo de motivación que dan como resultado frustraciones y compensaciones. Seguidamente está la moral y el clima organizacional, donde la moral elevada y la moral baja existen y debemos encontrar un equilibrio entre los dos. Siguiente punto es el liderazgo, donde mencionamos rasgos que distinguen la personalidad de un líder. En los rasgos físicos se basan en el aspecto personal. En los rasgos intelectuales es la capacidad de adaptación y la confianza en uno mismo. En los rasgos sociales son las habilidades interpersonales. Y los rasgos relacionados con el trabajo es el impulso para hacer iniciativas. Seguido hablamos de la comunicación. En los principales propósitos de la comunicación encontramos la habilidad para trabajar, la voluntad para trabajar y el trabajo en equipo. Y en las redes de la comunicación está la rueda, la cadena y el círculo. Como siguiente punto está la organización informal, y este es un conjunto de interacciones sociales y relaciones espontáneas que se establecen entre las personas en nuestro entorno. Y como último punto tenemos la apreciación crítica de la teoría de las relaciones humanas, donde concluimos que el éxito de las organizaciones depende directamente de las personas y el administrador debe ser un buen líder. Seguidamente les voy a hablar sobre la aplicabilidad de la teoría de las relaciones humanas de la administración. El ejercicio escogido se titula Crítica a los directivos de Petronila. En este ejercicio, para responder la pregunta, el marco teórico es evaluación crítica de la teoría de las relaciones humanas, que se encuentra en la página 87 de Chavenato. En el planteamiento hablamos del análisis de regresión lineal, donde hay objetivo, variable y método. Objetivo, relacionar la atención de directivos con la satisfacción laboral. Variables, los directores. Satisfacción laboral, Y, que es la otra variable. El método son datos, análisis, interpretaciones y conclusiones. Los puntos que realizamos para resolver este ejercicio son 8 y empezamos con la percepción incorrecta de los problemas de las relaciones industriales. El ejemplo, en la empresa la armonía entre todos los empleados es evidente sin conflicto aparente. El siguiente punto es la concepción ingenua y romántica del obrero. Los obreros trabajan felices. El tercer punto es la limitación, el campo experimental. El experimento se
circunscribe únicamente a una planta industrial sin completar entidades como bancos, hospitales, universidades. El cuarto punto es parcialidad de las conclusiones. El trabajo llega tarde y el director concluye que es poco productivo. Luego descubre que es un problema de transporte. El primero es una conclusión parcial. El siguiente punto es el hincapié a los grupos informales. El ejemplo, promover colaboraciones sin formalidades. El siguiente punto, oposición cerrada a la teoría clásica. La teoría clásica es demasiado inflexible para adaptarse a las dinámicas de las organizaciones, lo que hace hincapié en la práctica. El siguiente punto es el hincapié el enfoque manipulador de las relaciones humanas, que el ejemplo es: con el buen trato los obreros trabajan con entusiasmo. Luego sigue el enfoque parcial de la teoría de las relaciones humanas, que serían los directivos son evaluados la puntualidad de los obreros para determinar su productividad, sin tomar en cuenta otras circunstancias. Todos estos son ejemplos que nos ayudan a responder la pregunta que nos da el ejercicio. Y gracias a ello tuvimos una resolución satisfactoria. Continuando con la exposición, mi nombre es Garrido Estrella Helen y yo les hablaré sobre el enfoque neoclásico. Dentro del enfoque neoclásico tenemos la teoría neoclásica de la administración, donde su autor principal es Peter Drucker. Su postulado es el énfasis en los principios generales: planificar, organizar, dirigir y controlar. Como tercer punto tenemos las características de la teoría neoclásica: énfasis en la práctica de la administración. Todo lo aprendido en la teoría debe llevarse a la práctica. Reafirmación relativa de los postulados clásicos. La teoría neoclásica reafirma algunos conceptos de la teoría clásica, como la estructura organizacional, pero también dándole una configuración más amplia y flexible. Énfasis en los principios generales de la administración: planificar, organizar, dirigir y controlar. Énfasis en los objetivos y resultados. Toda empresa debe tener objetivos y resultados trazados. El clasicismo de la teoría clásica. Absorbe algunos conceptos de la teoría clásica, pero también le aplica ciencias como la psicología y sociología, entre otras. Aspecto de la teoría administrativa como ciencia: aplicar los 4 principios para un mayor desempeño de la organización u empresa. Aspectos administrativos comunes en una organización. Pete Drucker planteó 3 objetivos. Toda empresa tiene objetivos trazados para la satisfacción de necesidades de la sociedad. La administración aplica los 4 principios básicos con mayor desempeño, y el desempeño organizacional para el óptimo desempeño de la empresa. Como cuarto punto, principios básicos de la administración. División del trabajo. Toda empresa debe tener su estructura organizacional. Especialización: cada empleado debe conocer su área. Jerarquía: ser jefe y subordinado. Autoridad: tomar las decisiones con autoridad. Responsabilidad: la toma de decisiones y la capacidad para aceptar las decisiones tomadas. Delegación: delegar tareas a las áreas correspondientes. Amplitud administrativa: poder delegar autoridad a los gerentes para la toma de decisiones. Centralización versus descentralización. Centralización: la toma de decisiones lo hace el directorio general, y en la descentralización la toma de decisiones está compuesta por la cúpula organizacional. Como quinto punto, las funciones del administrador: planeación, organización, dirección y control. Como sexto punto tenemos los tipos de organización. Organización lineal, la más simple y antigua, donde los principios de la autoridad va directo a cada departamento. En la organización funcional existe un órgano de apoyo y cada supervisor o gerente debe conocer todas las áreas de la empresa. Organización de línea, staff: es una combinación de la organización lineal y la organización funcional. También tiene órganos de apoyo y
conoce los distintos trabajos de las áreas para un mayor desempeño de la empresa. Como séptimo punto, la departamentalización por funciones. Las actividades agrupamiento de las actividades y tareas que realizan depende a la función de la empresa. Departamentalización por productos o servicios, agrupamiento de actividades de la empresa que sean de producción o operaciones. Departamentalización geográfica, el agrupamiento de actividades por la ubicación. Departamentalización por clientes, agrupamiento de actividades según a la clientela que va dirigido. Departamentalización por procesos. Aquí va el conjunto de actividades que realiza una empresa dentro de sus operaciones. Departamentalización por proyectos, agrupamientos de actividades de la organización, pero que llevan proyectos en ejecuciones. Departamentalización combinada. Esta departamentalización en la actualidad la aplican la mayoría de las empresas, ya que lleva un poco de todos los departamentos y el control es mayor. Continuando, la aplicabilidad de la teoría neoclásica, el ejercicio es las opciones de JJ Urbano. La dirección que maneja JJ Urbano está ante una opción difícil. El crecimiento de la empresa y la expansión de los mercados exigen una postura para garantizar supervivencia y éxito a la organización. La empresa siempre fue centralizada y la matriz concentra todas las decisiones y controles. No obstante, esa centralización ha traído problemas de congestionamiento y saturación de información de la cúpula, demora de las decisiones, hay desconocimiento de los problemas locales, sobrecarga de los ejecutivos de la matriz, impotencia de los ejecutivos regionales por resolver los problemas y falta de compromiso de los empleados que solo ejecutan y nada deciden, y problemas con los clientes. ¿Qué se puede hacer y cómo hay que hacerlo? Como fundamento teórico apliqué la centralización versus descentralización. ¿Qué nos quiere decir esto? Como podemos ver, la organización centralizada, en la toma de decisiones solamente la realiza el director general, en este caso la gerencia general. Y nos pide qué se puede hacer y cómo se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Se debe aplicar la organización descentralizada, la toma de decisiones. Así la toma de decisiones podría ir en la cúpula organizacional. Al aplicar la organización descentralizada, los departamentos de producción, de recursos humanos y de mercado podrán apoyar en la toma de decisiones y así haría un mayor desempeño dentro de la organización y la sobrecarga sería menor. Continuando con la exposición, permítame presentarme, soy Mileina Antonella Suárez Ascandón y hablaré sobre el enfoque estructuralista de la administración, específicamente sobre la administración burocrática. El autor de esta teoría es el economista y sociólogo Max Weber. Su postulado es el énfasis en la estructura, más que nada organizativa, la eficiencia y la productividad. En sus orígenes tenemos a los tipos de sociedad, con el tradicional, el cual es patriarcal, el carismático, que es revolucionario, y el legal, racional o burócrata, con la racionalidad de los medios y objetivos. Así como los tipos de autoridad, que también son tradicional, esta es basada en la costumbre, la carismática, que es basada en cualidades personales, y la legal, racional o burócrata, fundamentada en reglas y normas. Características. Se cuenta con un total de 10 características. La primera es el carácter legal de la norma, la segunda, el carácter formal de las comunicaciones, la tercera, la división del trabajo,
La cuarta, impersonalidad de las relaciones. 5, jerarquía de la autoridad. La sexta, rutinas y procedimientos. La séptima, competencias y técnica y mérito. La octava, especialización de la administración. La novena, con la profesionalización. Y la décima, la previsibilidad de funcionamiento. Continuando, tenemos a las disfunciones, que se podrían presentar al aplicar esta teoría, en las cuales tenemos a la interiorización de las normas, el exceso de formalismo y papeleo, la resistencia a los cambios, la despersonalización de las relaciones, la categorización de las relaciones, la superconformidad, la exhibición de señales de autoridad y, por último, las dificultades con los clientes. Como último, tenemos a las dimensiones, las cuales son la división del trabajo, la jerarquía, reglas y regulaciones, formalización de las comunicaciones, impersonalidad y, por último, selección y promoción del personal. En la aplicabilidad de la teoría burocrática tenemos al ejercicio titulado Proteus, donde nos menciona que Alexandre es propietario de Proteus, una conocida empresa del ramo inmobiliario brasileño. Después de décadas de actividad, Proteus necesita despegar para abrir nuevos mercados. Durante todo ese tiempo, Alexandre había asumido una autoridad típicamente carismática y que ahora debe ser modificada para permitir el crecimiento de la empresa. Con la pregunta, ¿qué opciones tiene? Para resolver este ejercicio, usaré el fundamento teórico tipos de autoridad. Como se puede apreciar en el planteamiento, tenemos la fórmula de la eficiencia. Procediendo con la propuesta de solución, como vemos, Alexandre tiene 3 opciones, las cuales son los tipos de autoridad. Tenemos a la tradicional, con la opción de establecer un sistema de toma de decisiones basado en la cúpula directiva e implementar una estructura organizativa con roles y responsabilidades definidos. También tiene la opción de continuar con la carismática, fijando metas ambiciosas y comunicando una visión inspiradora para el crecimiento de su empresa. Y por último, la legal, racional o burocrática, con la opción de implantar un sistema de gestión de calidad que garantice la eficiencia y la transparencia de todas las operaciones de Proteus. Como vemos, estas son las opciones que él tiene, pero también se nos pregunta, ¿cuál de ellas le sugiere? Sugiero la autoridad legal, racional o burocrática, ya que tiene ventajas como la toma de decisiones lógica y está basada en normas establecidas, la transparencia, la justicia en la toma de decisiones y la flexibilidad en comparación con otros tipos de autoridad. Muchas gracias. Continuando con la exposición, me presento, soy Gómez Mesa Miurino Yuki y hoy les hablaré sobre la teoría estructuralista de la administración y su aplicabilidad. Postulado, tenemos énfasis en la estructura, las personas y el entorno. 2. El autor, James Thompson. 3. La sociedad de las organizaciones, tenemos a la tipología de las organizaciones y conflictos organizacionales. 4. Confrontación, entre más teorías de la burocracia y estructuralista. La burocracia nos dice la teoría de la máquina, organización formal, estructura organizacional y eficiencia máxima. La estructuralista nos habla sobre la organización formal e informal. También tenemos la estructura organizacional de personas y ambientes y hombre organizacional. La aplicabilidad, enunciado. La explicación del Albuquerque. Alencar Albuquerque es un renombrado consultor brasileño de empresas y un profundo observador de las organizaciones. En una empresa, el cliente notó la preocupación de los gerentes por tener más subordinados para aumentar su poder. La presencia de directores incompetentes, una dramaturgia para fortalecer la jerarquía y una lucha cerrada entre línea y staff, todo ello redujo la competitividad organizacional, además de que generaba pésimo servicio en las organizaciones.
¿Cómo explicar todo esto de manera inteligible a la dirección de la empresa? Fundamento. Fundamento teórico. Conflictos entre las líneas de asesoría staff, Chavenato 2019, página 170. Planteamiento. Ventas totales es igual a unidad totales por precio. Procedimiento. ¿Cómo explicar todo eso de manera inteligible a la dirección de la empresa? Propuesta de solución. Ambición y comportamiento individualista de los altos empleados de línea. Los colaboradores y los más altos rangos piensan en sí mismos y no trabajan de manera colectiva. Oferta de servicios del staff para poder justificar su existencia. Los colaboradores de las asesorías legales ofrecen sus conocimientos para una mejor organización. Cuando la promoción a posiciones más altas de la asesoría depende de la aprobación del personal de línea o viceversa. Los documentos de los trabajadores de línea tienen que ser aprobados por la asesoría legal. Y para terminar con una exposición, una frase que nos dice: no hay nadie que sepa lo suficiente como para decir que sí que no es posible, por Henry Ford. Esa frase nos destaca la idea de que nadie tiene un conocimiento absoluto completo sobre las posibilidades o los límites del futuro. Esta afirmación también nos pone en evidencia que las innovaciones y los avances tecnológicos a menudo surgen de lo inesperado y lo que se considera imposible. Gracias.